Bien. Esta temática de más allá del catolicismo, creo que las memorias que tenemos con Pablo son convergentes y divergentes al mismo tiempo. Por lo menos la memoria que tengo yo fue de las últimas jornadas de alternativa puede ser. También hablamos de eso ahí. Entonces, hace muchos años que venimos reiterándolo. Hoy voy a tratar de... No excluye el otro. No excluye el otro. Voy a tratar de cambiar un poco de perspectiva, sobre todo en mi perspectiva, en relación a el peso que le he dado, y no solo yo solamente, sino varios investigadores uruguayos al tema de la relevancia de la laicidad y del laicismo en el caso uruguayo. Estoy haciendo todo un proceso de revisión que aparentemente está bastante alejado de lo religioso y que tiene que ver con un estudio reciente que hice sobre memorias afro-uruguayas, que está vinculado al impacto del racismo en la población afro del Uruguay, y me hizo revisar bastante la mitología que los propios cientistas sociales, antropólogos, sociólogos e historiadores del Uruguay hemos construido sobre la laicidad, laicismo, en la cual me incluye. Es una especie de autocrítica. ¿Sí? Creo que hemos exagerado también. A ver, creo que hay un problema metodológico de fondo, que es el siguiente. En general, lo que sucede en muchos indagaciones sobre la temática religiosa en países latinoamericanos es que la matriz fundante, es decir, la matriz que queda vinculada a determinados procesos de conformación del Estado-Nación, que se le da una duración temporal y una densidad mucho más vehemente de la que después se encuentra en el espacio concreto del trabajo de campo. Si estamos entre antropólogos y sociólogos, así que esto es bastante claro, y es bastante, en ese proceso, difícil considerar todas las heterogeneidades que se dan en esa temporalidad. Yo me acuerdo del fallecido Antonio Flavio Peluche defendiendo que el Brasil era católico, era culturalmente católico, y le decíamos, no, pero es evangélico. No, el Brasil es católico. Las explicaciones son a partir de esa matriz católica. Capaz que de alguna, obviamente que esté más allá del catolicismo, de los investigadores argentinos, creo que está hablando también de que tal vez esa matriz fundante inicial no tenga la densidad, y por ahí la perdió hace mucho tiempo, ¿sí? Por ahí la perdió hace mucho tiempo y no nos dimos cuenta. Y creo que también la laicidad y sobre todo el laicismo uruguayo radical, con una cantidad de elementos que siguen teniendo continuidad, los efectos simbólicos sobre los sujetos concretos, que eso es lo que importa, ha sido mucho más, ¿cómo decirlo?, un impacto, yo diría, múltiple, en el cual coexistía ese laicismo radical con formas de creencia, con, digamos, una configuración, ¿sí?, de valores, de prácticas, de creencias en plural, que justamente cuando uno parte del análisis del Estado-Nación, de las matrices religiosas fundantes, y le empieza a dar continuidad atemporal desde esa perspectiva metodológica, le cuesta mucho ingresar primero toda esa subjetividad heterogénea de los, como decía, sujetos concretos, y en segundo lugar todas las propias variaciones que se van dando en esa propia temporalidad histórica. Por eso digo que esta reflexión tiene cierto aviso de autocrítica, en el sentido de que yo siempre dije, no solamente yo, Néstor, Gerardo, Caetano, Néstor da Costa, de que en Uruguay se aunó igualdad con homogeneidad, lo cual es relativamente cierto, pero también en términos empíricos, como siempre sucede, esa praxis estatal, para llamarla de alguna manera, fracasó permanentemente. Creo que eso es importante. Y en ese fracaso permanente hay una reconsolidación y una tentativa permanente. Yo creo que acá hay que tener presente, o por lo menos a mí me vienen algunas reflexiones de Omi Baba, justamente que dice, bueno,
¿Por qué los estados nacionales tienen que existir tanto con el espíritu patriótico, con hacerle la cabeza a la gente de las generaciones? Justamente porque el sentimiento patriótico es muy lábil, ¿sí? Es muy frágil y hay que reforzarlo permanentemente porque se enfrenta justamente a la incoherencia de la práctica de los sujetos realmente existentes, con los modelos no me sale. De esa centralidad católica, o esa laicidad, le estoy buscando la metáfora, o esa laicidad centralizada se perdió, o se nos perdió en muchas investigaciones. El hecho, vuelvo a reiterar, que en la subjetividad de los seres concretos coexistían varias creencias al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Los escándalos públicos que ha habido en Uruguay, y cuando digo escándalos públicos son escándalos parlamentarios en alguna junta que mucha gente pasa y no importa, disculpen, 3 carajos. ¿Sí? A ver, todos insistimos mucho en los escándalos públicos de los 80, un país laico, laicizado, cuando vino el Papa, no muy querido en Uruguay, de varias partes del mundo, Juan Pablo, a visitarlo y quedó una cruz para siempre. Un escándalo, en ese momento estamos hablando de los 80, ahora por ejemplo, antes de llegar acá me entero que hay un cementerio público musulmán, inimaginable, no lo están abriendo en estos momentos. Hay unas discusiones sobre una posible instalación de una estatua de la Virgen María en la Rambla de Montevideo y algún tipo de comenzón porque los católicos sacaron unas balconeras que decían, no me acuerdo que decían, una apología a Jesús que fue muy consumida por los evangélicos. Sí, me contaron ellos mismos que le gustó mucho a los evangélicos y se la compraron mucho y por eso, digamos, fue un éxito inclusive económico. Pero eso que pueda afectar, ¿sí?, a ciertas esferas de lo social, para otros es absolutamente permitido, tolerado, e inclusive la gente pasa de eso. En este momento la escuela jacobina uruguaya, hay grupos de yoga muy interesantes, las directoras de la escuela laica de la actividad obligatoria le hacen base de Reiki a los alumnos. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué discurso me estoy fijando, ¿sí? Porque es un poco, siempre voy a aquella crítica que decía Michel de Certeau, aquella crítica vieja Foucault, bueno, claro, vigilar y castigar, se fijó, digamos, en la práctica de disciplinamiento hegemónico, nunca se fijó en las 1000 formas de resistencia mucho más capilares. Yo creo que nosotros, al haber insistido tanto en esa impronta estatal laicizante, que sin duda tiene su relevancia, y al continuar insistiendo en esto como si estuviéramos en Uruguay jacobino todavía, lo que estamos haciendo es borrar un conjunto de prácticas que la gente está teniendo normalmente en su cotidianidad. Los antiguos universitarios, ateos y militantes siguen siendo militantes, pero son cada vez menos ateos. O sea, son también ateos, hacen reiki, van el 2 de febrero y hay más allá, y eso coexiste plenamente sin que eso se plantee como una situación dicotómica, salvo, bueno, en los casos más paradigmáticos. Por esto quiero decir que creo que hay que entender mucho más esas prácticas que aparentemente se presentan como desdibujadas y menores, porque son realmente las que están construyendo, digamos, esta poslaicidad. No tanto que los masones, la masonería en Uruguay es muy importante, el Uruguay es un país masónico, no vayan a pensar que se llama República Oriental del Uruguay porque queda al oriente de Argentina, eso es falso, que tiene que ver con el gran oriente masónico, es un país que tiene pocos símbolos masónicos porque es un país masónico, no tiene necesidad de eso. Obviamente la masonería es el bastión y por eso de la laicidad, ¿no? Y la gran constructora histórica, la laicidad como motor histórico de esta construcción, y son los únicos que publican libros extraños como La laicidad en peligro y cosas así, que todos lo tomamos como algo anecdótico, una suerte de fósil histórico, ¿sí?, de ciertos sujetos que siguen teniendo su peso, pero que cada vez tiene menos relevancia en la producción de subjetividades, por así decirlo. Con esto voy a lo siguiente, que esa laicidad supuestamente en peligro
he vivido, tanto en términos sociales como, en fin, en diferentes subjetividades, esto obviamente interpenetrado de una manera mucho menos dramática, ¿sí?, de lo que podemos exagerar los investigadores. Yo creo que es importante. Nadie se está rasgando las vestiduras en este momento en Uruguay porque, bueno, en fin, empiecen a aparecer situaciones que tienen que ver con el campo de las creencias y el campo de lo religioso en lo que se considera espacio público. También creo que hemos cometido, sobre todo los antropólogos, disculpa los sociólogos, cierta interferencia en términos de categoría que no problematizamos, porque nos vinieron muy cómodas para el momento de análisis. Está el espacio público y privado, esa dicotomía, esa metafísica, nos vino bárbara, y a mí me vino muy bien, lo confieso, por mi culpa, por mi grandísima culpa, lo confieso, en colocar justamente ese espacio público descaracterizado, que no era tan descaracterizado. Sí, es muy difícil descaracterizar un amplio que está permanentemente viviendo el racismo de la sociedad, muy difícil. Y un espacio privado donde se albergaba, digamos, la diferencia cultural, lo religioso. Eso, que si bien como esquema pudo haber tenido su utilidad relativa, nos impidió justamente indagar más antropológicamente la categoría de espacio público, la categoría de privado, la interpenetración de uno y otro, y sobre todo en la contemporaneidad, tanto en Uruguay como cualquier sociedad latinoamericana actual, entender si esas categorías para este momento histórico siguen siendo de utilidad. Por ejemplo, yo quiero una ciudad que pasó a ser una ciudad igualitaria, entre comillas, una sociedad absolutamente segmentada. El año pasado dirigí una tesis de doctorado en sociología sobre este tema, en la cual cada clase social vive en un barrio, pronto, es fácil identificar. ¿Dónde viven los pobres? Acá. Che, la clase media abajo, lo que ustedes entienden por eso, acá. Che, la clase media, acá. Y todo eso, digamos. Entonces, idea de polis, de espacio público, democrático, donde los sujetos se encuentran en el sistema. Son espacios vigilados, claramente, por cámaras de todo tipo, con policías donde los sectores sociales, digamos, se alojan, ¿sí?, y tienen un recorrido muy reducido en función, digamos, de esa base de su alojamiento, y aparte, obviamente, de las formas diferentes, sutiles o altas de represión sobre ellos. Cada cual está en el lugar adecuado. Yo creo que eso nos tiene que hacer pensar de otra manera el espacio público, pero inclusive, como leímos bastante mal, sobre todo los antropólogos de la Escuela de Frankfurt, que prácticamente no la conocen los antropólogos, o poco, no siquiera tomamos las discusiones ni las críticas que ya se planteaban hace unas cuantas décadas atrás sobre la validez del espacio público y privado como, digamos, entidades no, como lugares autónomos. Yo no sé qué sentido tiene, ya ellos se lo planteaban por la televisión, no sé qué sentido tiene en una cybercultura seguir pensando en términos justamente de público y privado. Yo recibo cadena, inclusive de algunos familiares que se ven que no están muy bien, todos los días por WhatsApp, de que me dicen, Dios te ama, hoy me levanté y te encontré en mi corazón, bueno, cosas así permanentemente, y que indican que eso digamos, de la creencia clandestina, ¿no?, de la tatucera, los uruguayos saben bien a lo que me refiero, gente que no sea uruguaya y mayor de 50 años, tatucera. ¿Te parece? Bueno, sí, me corrijo. Bueno, en fin, esa cuestión clandestina en el espacio privado, que tiene que ver más con la singularidad cultural, ese esquema que usamos, y con el espacio de creencia versus ese espacio público, creo que, en la contemporaneidad, ese modelo me parece que no tiene ningún peso, pero creo que también tenemos que revisar de manera vehemente si tuvo realmente un peso cuando insistimos tanto en
colocarlos como piedra angular. Yo creo que también en el caso de otros países tendría que pensar si las religiones fundantes, no sé, el catolicismo en Argentina y otras, bueno, en general el catolicismo en América Latina, han tenido ese espacio tan contundente y tan denso que los investigadores le hemos querido dar como nuestro trabajo, no por estudiar el catolicismo, sino por ponerlo como un espacio mayoritario versus la investigación de otras religiones. Yo creo que hay cuestiones que tienen mucho más que ver con las relaciones de fuerza y de sentido del campo académico que con la realidad misma, ¿no? Disculpen, es decir, tribus que se especializan en estudiar tal cosa, tribus que se especializan en estudiar tal otra, y van dándole una valía a su objeto de estudio en detrimento de otros, porque obviamente tiene que ver con financiamiento, dinero y prestigio, ¿no? Como siempre. Bueno, entonces por ahí, eso es lo que le quería plantear, ese proceso un poco que estoy haciendo de autocrítica, que también lo estamos conversando con otros colegas que se ve que sientan la misma necesidad que tengo yo de relativizar los primeros, por lo menos, modelos de análisis de lo religioso en Uruguay, que hay otra cuestión también, cómo los investigadores colaboramos fuertemente a la construcción de narrativas nacionales, ¿sí? Pero claramente, ¿sí? Y cómo no nos damos cuenta de eso, nos damos muy poco cuenta. Entonces, para Barrán, por ejemplo, para Caetano, para Néstor da Costa, para mí creo que nos vino muy bien si colaborar a esa narrativa de la nación, bueno, el Uruguay excepcional, que es parte de la mitología, está entre los 4 países más lactos del mundo, y bueno, después ir contando otro versito. Pero eso, la victimización de lo religioso, función de ese laicismo radical, casi fundamentalista, que iba a matar a todo el mundo, lo cual tampoco es cierto. Pero creo que eso que nos vino muy bien para narrar la nación, nos hizo ciego a ver prácticas sumamente contradictorias que habitan a los sujetos. Digo, y como antropólogos lo sabemos, porque, o sea, la coherencia de un sujeto, creo que ahí hay problema, ¿no? La coherencia permanente, o sea, las permanentes, digamos, cosmologías conflictivas y contradictorias que habitan a los sujetos y que hace que esas improntas nacionales tengan efectos simbólicos, pero que también esos efectos simbólicos sean cuestionados permanentemente a través de las diferentes prácticas sociales, ¿no? Es decir, cómo esos sentidos se ponen, hablando de sentido, que era una de las partes de la mesa, cómo se ponen en juego permanentemente, ¿no? Y también, a ver, más allá del catolicismo, o más allá de la laicidad en el caso nuestro, ¿qué narrativa de nación estamos colaborando a generar de aquí en más? También me lo pregunto. No es porque no me interese colaborar a la narrativa de lo que sea, porque por ahí puede ser que sí, puede ser que no, pero quiero tener, ahora que cumplí 50 años, quiero tener las cosas un poco más claras, ¿no? Es decir, si soy un intelectual orgánico de construcción de una narrativa, si soy un pelotudo que se maneja con el sentido común, ¿sí? Qué sé yo, si estoy repitiendo los mitos de la sociología y de la antropología de la religión y la teoría de la religión que tengo a mano. En fin, estas serían, digamos, más que conclusiones, cómo de narrarse. ¿Qué pasa si en vez de pensar una matriz homogénea fundacional, empiezo a pensar la heterogeneidad del inicio? Pero he visto también una perspectiva radicalmente diferente, porque ahí debe haber que si el catolicismo fundante va a tener una multiplicidad de catolicismos en conflicto entre sí, etcétera, etcétera, gente que no era católica pero al mismo tiempo practica no sé qué cosa. Si el modelo del Estado-Nación ha sido tan ha tenido un efecto simbólico tan fuerte sobre nosotros los investigadores que partimos de una homogeneidad inicial, es casi la narrativa de la modernidad, ¿no? Si damos cuenta de una homogeneidad inicial y después empezamos a ver las heterogeneidades. ¿Qué pasa si hacemos el proceso al revés, ¿no? Si empezamos desde las heterogeneidades o en vez de conjurar cualquier tipo de heterogeneidad le damos el espacio en nuestro análisis? Yo creo que esas son cuestiones para pensar a futuro importantes, ¿no? Y bueno,
estoy tratando de trabajar en esta, sin hacerme el harakiri, estoy tratando de pegar la vuelta por este lado en estos tiempos. Así que bueno, gracias.